memorización de un esquema por décadas, ¿no? Por décadas, no por años. Los gobiernos no se deben memorizar por años, por décadas, ¿ya? Leguía, los 11 años de Leguía, ¿en qué década gobernó? Década, dime, no me digas de qué año a qué año, dime la década nada más. Los años o la década de los 20, la década de los 20, 1920 a 1930, la década de los 20, ¿estamos? ¿Sí? A ver, la tutora va a estar atenta a lo que yo pregunte y ustedes me van a responder escribiendo para saber que están ahí. Porque esto no es un monólogo, es un repaso, o sea, vamos a repasar juntos, refrescar la memoria, ¿no? Como te digo, resaltar algunos aspectos más frecuentes en el examen. Muy bien. Entonces, muchachones, una vez los 30, ¿qué periodo se da en los años 30? La década de los 30, en otras palabras, la cuarta década del siglo XX. Los años 30, la cuarta década del siglo XX. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Se está entendiendo qué periodo es ahí? ¿Qué periodo se dio? ¿Qué dice tutora? ¿Qué dice? ¿Te dice? ¿Qué década? ¿Qué periodo se dio en la década de los 30? La cuarta. ¿El tercer militarismo? El tercer militarismo. Los 40, la década de los 40. ¿Qué periodo? La PRI. Primera primavera democrática. Muy bien, los 50, el toque, los 50, todos los 50. Vamos poniéndolo en la pizarra, ¿está bien? Vamos poniéndolo en la pizarra, ahí está. Vamos poniéndolo en la pizarra, a ver. Repaso. Número 4. Ahí está. ¿Ya? A ver. Acá vamos a hacer así. Ya, algo que estén mencionando, tutora. El ochenio. Ay, el ochenio, la gente sí maneja, ¿ya ves? ¿No? ¿Sí, no? Vamos a ver acá todos los periodos, vamos a hacer un repaso violento. Ahí está, a ver. ¿Ya? Década del 20. Ahí está, así, ¿ah? Década del 20. La década del 20. El oncenio de Leguía. Oncenio. Los 30. El tercer militarismo. El tercer militarismo. Los 40, muchachos, los 40. La primavera democrática. La primavera democrática. ¿Ya? Vamos a poner su flechita ahí de la secuencia. ¿No? Los 50. El ochenio de Odría. Los 50, el ochenio, ¿no? Los 60. ¿Ya? ¿Qué gobierno se vive en los 60? ¿Qué periodo? Bueno, ahí hay hasta 3 gobiernos, ¿no? El gobierno de Prado, la Junta Militar
el gobierno de Belaúnde, primer gobierno. Esa década es conocida como la década, ¿no?, del reformismo, pero un reformismo tibio, ¿no?, un reformismo que trata de hacer las cosas pausadamente. En realidad fue reformas mínimas las que se hizo, ¿no? Conocido como el reformismo moderado, ¿no? La década de los 70, ¿ya? Ahí gobernó la GRFA. ¿Qué es la GRFA? A ver, doctora, que me respondan qué es la GRFA. ¿Ya? Hay que familiarizarnos con eso, ¿no? La GRFA. ¿Qué es la GRFA? Y la... Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Buena, ¿no? Así viene el examen de admisión con esa abreviatura. Y los 80, que es el periodo conocido como la restauración de la democracia, ¿no? Restauración democrática, ¿no? Ahora, cada uno de estos periodos y de los diversos gobiernos que se dieron en estas épocas, en cada una, diferentes épocas, responde a un contexto puntual, ¿no? Responde a un contexto puntual. Hay que ver el contexto en que se vivía, ¿no? Hay que ver el contexto, vamos a ver el contexto. Entonces, yo por aquí, por arriba, voy a poner el contexto en cada periodo, ¿no? Por ejemplo, durante el oncenio se vive, ahí está con color celestito, con color azulito, el contexto. Ya el contexto se vive después de la Primera Guerra Mundial, los felices años 20, que es el periodo de desarrollo productivo, desarrollo comercial, expansión comercial de Estados Unidos. Es la época de apogeo, ¿no?, de la economía norteamericana, estadounidense, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo esta expansión de su economía en el campo productivo, en el campo comercial, va generando un desplazamiento de la antigua potencia que había dominado el mundo durante el siglo XIX. ¿A qué potencia reemplaza Estados Unidos tras el fin de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué potencia había tenido el dominio, el control comercial, industrial durante el siglo XIX y ahora va a ser desplazado por los Estados Unidos, ¿no? Aquí estoy hablando claro, déjame hablar solo. Inglaterra. De Inglaterra, pues claro. Inglaterra, desde el Congreso de Viena, allá por 1815, Inglaterra tenía el principal dominio económico del mundo, ¿no? Ahora se vive los felices años 20. ¿Y por qué menciono este contexto? Porque va a repercutir en la historia del Perú y en el gobierno del Perú de aquellos años. Por supuesto que sí. Leguía es un agente del imperialismo estadounidense, un peón de ajedrez para que el capital estadounidense empiece a predominar en la economía peruana. Como se dice de manera pues general, la economía peruana, gran parte de sus recursos, ¿no?, y otros aspectos de la economía, pasaron a depender, pasaron a manos de capitalistas norteamericanos, ¿ya? Entonces, el contexto mundial no es ajeno, ¿no?
En cambio, en el tercer militarismo, ¿qué situación se vive? Se vive una crisis tremenda del capitalismo, que ha empezado el año 29 con la caída de la Bolsa de Valores de New York, y que la siguiente década se va a conocer como la Gran Depresión Capitalista. Se vive aquí la Gran Depresión Capitalista. Y mientras el capitalismo estaba en su completa crisis, la alternativa socialista que se estaba construyendo en la Unión Soviética en los años 30, pregunto, ¿está en caída o está en desarrollo? Te pregunto. Me ha dado una gripe, caramba. ¿El socialismo de la Unión Soviética está en caída o está en desarrollo? Vamos, chicos. Vamos, no sean tímidos. Claro. ¿Cuál es la timidez? Déjame hablar solo, claro, déjame hablar solo. Yo hablo conmigo mismo. ¿Ya? Está en desarrollo, profesor Miguelito. Ya, yo mismo voy a responderme, ¿no? Ya. Muy bien, muchacho, está en desarrollo. ¿Has visto cómo hablo solo? Parezco un loco. Porque tú no hablas, pues. ¿Qué repaso es este? Mejor repaso yo solo, mejor yo repaso con mi mente. Que está en desarrollo. Un éxito de los planes quinquenales. Éxito en la Unión Soviética. Éxito en la Unión Soviética. Y eso lleva a que el mundo capitalista, los principales países capitalistas, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Francia, permiten, escúchame bien, no sé si eso lo has entendido de tu profesor de Historia Universal, el capitalismo mundial con sus principales potencias, adalid del capitalismo, vencedoras de la Primera Guerra Mundial, permiten el surgimiento y desarrollo de una alternativa política que destruya, que acabe con el corazón del comunismo que era la Unión Soviética. Qué monstruo rabioso, qué perro rabioso permiten que se desarrolle en Europa para que muerda y destruya la Unión Soviética. A ver, dime, ¿qué perro rabioso están criando? Están dando de comer, están dejando que se vuelva poderoso. ¿A qué perro rabioso que odia el comunismo? Que se quiere tumbar a la Unión Soviética. Alemania. Con ese perro llamado Adolf Hitler, ¿no? Ahí está un nombre. ¿Lo has visto ayer? Claro, muy bien. Ese es un nombre para tu perro, tutora. Un nombre para tu perro, Hitler, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo tenía mi perro llamado Hitler le decía, no, mi perro. Ese perro rabioso se ha construido por los propios países. Profe, pero ¿cómo los países capitalistas van a construir ese perro? ¿Van a alimentar ese perro? Si al final ese perro les mordió a ellos mismos, claro, pues. Es que el objetivo no era que les muerda a ellos mismos, pues. O a menos no que les muerda primero. Ellos esperaban primero que ese perro destruya la Unión Soviética. Y después sabían que ese perro, como ya tiene rabia, va a venir contra ellos. Sabían que iba a venir contra ellos, claro. Por eso que Estados Unidos en los años 30, viendo el crecimiento y el fortalecimiento del fascismo, también Estados Unidos se prepara para lo que sabe que va a venir. ¿Y cómo se prepara? Formando sus bloques Estados Unidos, formando sus aliados. ¿Ya? Estados Unidos en los años 30 cambia de política exterior por una política más amigable, de mostrarse como amigo de los países latinoamericanos, hispanoamericanos. Ya no quiere seguir siendo visto como el imperio opresor,
el imperio que invade territorios, ¿no? Que porque algunos países centroamericanos, Estados Unidos había invadido territorios, retira sus tropas de algunos países centroamericanos, da ayuda militar, ayuda económica a los países. Ah, interesante, ¿no? Los años 30 es una política exterior norteamericana llamada la política del buen vecino, ¿no? De la buena vecindad. ¿A qué te suena, tutora, muchachos? Política de buena vecindad. ¿A qué te suena? Qué bonita vecindad. Es la vecindad de América, ¿no? Porque Estados Unidos buscaba pues un apoyo en América para que de esa manera, en algún momento, cuando el fascismo alemán, el fascismo italiano, destruyan a la Unión Soviética, porque ese era el objetivo, que destruyan a la Unión Soviética, pero también sabían ellos que después se va a venir ese perro rabioso, esos perros rabiosos se van a venir contra ellos, y tienen que estar preparados, mosca, ¿no? ¿Qué tal? Este análisis que te estoy dando del contexto internacional de los años 30, ¿lo tenías en cuenta o estás en desacuerdo? A ver, ¿qué me dice la gente? A ver. ¿Lo tenías presente? ¿Así se ha enfocado en tu curso de Historia Universal? ¿O el profesor Miguel está diciendo algo nuevo? A ver. Dice, sí, profe. Bueno, bueno. Entonces vamos a poner acá. Aquí en los años 30 se está dando el desarrollo de los fascismos. El desarrollo de los fascismos, ¿no? Fascismo. Y también puedo poner aquí, ¿no? Que Estados Unidos, no vamos a ponerlo arriba, ¿no? Porque si no acá me va a malograr mi esquema. Vamos a ponerlo arriba, ¿no? En Estados Unidos se estaba desarrollando, ¿no? Durante los 30, incluso durante los 40 se va a seguir desarrollando lo que es la política del buen vecino. La política del buen vecino. ¿Ya? Ahí está. Durante la primavera democrática, se está desarrollando las SGM. ¿Qué es la SGM? 40. Durante los 50. ¿Ah? Se está desarrollando la Guerra Fría. ¿Cuál fue el primer conflicto de la Guerra Fría? El primer conflicto armado de la Guerra Fría. ¿Cuál fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría? ¿Ah? ¿No escriben, tutora? Hasta que responda ya. Hasta que responda. Ya se me pasó las ganas de esperarlo. La guerra de Corea, fue muchacho, en los años 50. Ha venido en examen de admisión. Porque todo contexto internacional de alguna manera influencia en la política y la economía peruana. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con plata de Estados Unidos, conocido como el plan, ¿cómo se llama? El plan que ideó Estados Unidos para darle plata a Europa para reconstruir toda la industria y la economía de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall, doctrina Truman. El plan Marshall, ¿no? Claro, y la doctrina Truman, ¿no? Cuyo objetivo era evitar la expansión del comunismo, claro, pues, muchachos. Y eso tiene que ver con el Perú, claro, pues. Si ese perro que sea... disculpa, me sale mi amargura, ¿no? Tutora, ese presidente llamado Dría, un autoritario, bueno, para tu examen de admisión autoritario, para el profesor Miguelito, dictador de porquería, asesino, genocida. Para tu examen de admisión, porque tengo que enseñarte lo que vas a responder en tu examen de admisión, régimen autoritario, ¿no? No le podemos decir dictador a secas, ¿no? ¿Por qué?
porque hubo elecciones, porque ganó las elecciones, porque sigue existiendo la vida institucional republicana. Entonces no le puedo llamar dictadura seca. Pues muchacho, ese es lo técnico para tu examen. Pues. ¿Quieres ingresar? Ya, gobierno autoritario. Pero nadie pues, puede tapar el sol con un dedo. ¿No? Es una dictadura feroz, sangrienta, represiva. ¿Cuántos exiliados, cuántos deportados en la época de Odría? ¿No? En ese tiempo pues el APRA era bastante perseguido, sus propuestas, ¿no? Radicales y su intento de tomar el poder todavía, ¿no? Ya eran la última década de la persecución del APRA, ¿no? De ahí ya va a estar cambiando también, ¿no? ¿Ya? La guerra de Corea y el plan Marshall en el plano económico generaron un boom de las exportaciones en la época de Odría, ¿no? 60s, ¿qué contexto puede resaltarse en los años 60? En los 60 triunfa una revolución cerquita a Estados Unidos. ¿Qué revolución, tutora, recuerda cerquita a Estados Unidos? Muchachos, ahí está, ustedes adelante, será tutora muy conocedora también ella, ¿no? Tutora, ¿usted qué ha estudiado? Es psicología, ¿no? Y tutora, ¿conoce al psicólogo social Erich Fromm? Sí. Erich Fromm es muy bueno, tutora, yo le recomiendo para... Cubana, Revolución Cubana. Revolución Cubana, muy bien, claro, cerquita a Estados Unidos. Porque no se puede analizar la psicología de un individuo sin ver el contexto social en el que vive. Porque no se puede analizar un país, la historia de un país en el contexto internacional en el que se desenvuelve. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos. ¿Ah? Ustedes son distintos, pues, ustedes no pueden, ustedes responder que el pobre es pobre porque quiere, ve muchachos. Esa no es respuesta de alguien que tiene en cuenta todo un análisis económico, social, político. El pobre es pobre porque quiere. Quien responde eso es un reverendo ignorante, ingenuo, ¿no? Claro, ¿no? Ingenuo más que todo, ¿no? Desconoce que al final los factores externos también repercuten, ¿no? En la psicología humana, ¿sí o no, tutora? Los factores externos repercuten, ¿no? ¿Cómo no va a repercutir? ¿No? En la Revolución Cubana genera todo un temor en Estados Unidos, un temor. Tutora, dame una tisita azul. Un temor en Estados Unidos que quiere evitar que se propague la influencia de la Revolución Cubana. ¿Ya? Pregunto, ¿cómo se llama la política económica, el apoyo económico que impulsó Estados Unidos para tratar de evitar que se propague la Revolución Cubana o que se propague su influencia, ¿no? Para ser exacto? ¿Cómo se llama esa política de ayuda económica que impulsó Estados Unidos? En otras palabras, tratando de asemejar, ¿no? ¿Cómo se le conoce al plan tipo Marshall que se ideó aquí para el apoyo a la economía de estos países latinoamericanos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué están respondiendo, doctora? Ya hice mi pregunta. El plan... Hay respuesta, pues. Alianza para el Progreso. Buena, la Alianza para el Progreso, buena. Mis chicos estamos fallando. Ay, ahí está. Fue un paquete de ayuda económica, pero no para reconstruir América, porque aquí no se había vivido una destrucción de una guerra mundial. Pero tenía el mismo objetivo, así como el plan Marshall busca evitar la expansión de la influencia comunista. El programa ALPRO o Alianza para el Progreso era plata para evitar la influencia de las ideas comunistas, de la política comunista, la influencia de la Revolución Cubana, a que otros grupos, aprovechando la situación crítica, miserable y de pobreza y de desempleo del país,
planteen una alternativa radical y violenta que transforme este país. Eso se quería evitar. Se quería evitar la influencia de la Revolución Cubana. ¿Y qué se tenía que hacer para evitar la influencia de la Revolución Cubana? ¿Qué tenía que hacerse con esa plata que mandaba Estados Unidos? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Metértelo al bolsillo? ¿Robarla? No, Estados Unidos exigía que se haga ¿qué? Que se hagan. Vamos. Están pensando, están escribiendo. No me voy a mover hasta que me respondas. Que se hagan. Vamos, chicos. ¿Qué se tenía que hacer con esa plata, muchacho? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué tenían que hacer los gobernantes peruanos, los líderes, ¿no? del país acá, cuando recibían esa plata del Alpro? ¿Cuál era la obligación? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacerse reformas, esa es la palabra, reformas que transformen la situación miserable de los campesinos, la situación desempleada de las barriadas, porque ya desde los 50, desde Odría, ha habido un bohón de la migración. Ha llegado tu bisabuelo, tu bisabuela a Lima, porque todos ustedes que me están mirando ahí por la pantalla tienen abuelos, bisabuelos o familiares que están aquí en Lima, ¿sí o no, muchachos? Y que han venido de provincia, ¿sí o no? A ver, desmiénteme eso, desmiénteme que todos ustedes tienen, ¿no? Sí. Claro, pues muchacho, se ve en tu cara. Dicen por eso mi cara. Profe, pues si usted no conoce mi cara, más o menos lo intuyo, cómo es tu cara por tu apellido. Mira tu apellido, muchacho. ¿Acaso tu apellido es Gildemeister? ¿Acaso tu apellido es Fluker? ¿Acaso tu apellido es Dreyfus? Tu apellido Quispicóndor, ¿no? Condorcanqui, ¿no? Tiene que ver con nuestros ancestros andinos. ¿Sí o no, tutora? ¿Acaso la tutora niega sus orígenes andinos? Por supuesto que no. ¿No? Incluso yo, teniendo un padre italiano, o sea, no niego mis orígenes andinos, ¿no? Me siento andino. Seguimos, ya. ¿Qué está diciendo, tutora? ¿Qué están vacilando la gente? No. ¿Ya? 70, década 70, ¿qué podemos hablar de la década 70, ¿no? Después de que en la Guerra Fría llegaron a su momento de mayor tensión, ¿no? De mayor contención, la época de la contención se llamó en la época de los 60, de los 50, en los 70 se vive la distensión en la Guerra Fría. ¿Qué es la distensión? El relajamiento de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que permite, en la práctica, permite pues, desarrollar una política de coexistencia pacífica, ¿no? Distensión que llevó a desarrollar una política internacional de coexistencia pacífica, pacífica, ¿no? Ahí está. Y en los años 80 se vive la crisis del socialismo. ¿No? Bueno, del llamado socialismo real, también se vive la crisis del socialismo que se estaba construyendo en China. Mao Zedong muere para fines de los 70, en los 80 cambia la política del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping empieza a desarrollar unas reformas que van dejando de lado la construcción de una sociedad socialista. La Unión Soviética está en su peor crisis. Mikhail Gorbachev, a partir del 85, empieza a desarrollar
una política llamada, ¿cómo se llama la política de Gorbachev? Para tratar de salvar de la crisis a la Unión Soviética, que se estaba yendo a la misma ruina. ¿Cómo se llama esa política de Mikhail Gorbachev? A ver, hay una respuesta. Perestroika. Buena, la perestroika, claro, qué muchacho. Y esa crisis del socialismo es curioso, ¿no? Porque cómo repercute acá en el Perú, ¿no? O sea, mientras que el socialismo está en crisis en todo el mundo y ya está terminando, está cayendo, un grupo de comunistas, un partido comunista, de ideas comunistas, empieza una de las guerras más sanguinarias, más terribles que ha tenido este país. ¿Quién empezó la guerra? Aquí con ideas comunistas tratando de, bueno, ya llevar a cabo pues tratar de instaurar, ¿no? Sus ideas comunistas, tratando de buscar tomar el poder, ¿no? Por medio de las armas. ¿De qué estoy hablando? Los 80, ¿no? ¿Qué grupos tratan de tomar el poder por las armas? Sendero Luminoso. Claro, Sendero Luminoso, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Hasta ahí me han entendido, y eso que estoy hasta los 80, y en los 90 me falta pizarra, oye, ¿no? Regresamos acá, tutora, mira acá. Vamos a ver la economía. La economía de cada uno de estos periodos. Ahí está así. La economía. Cada uno de estos periodos. Economía. ¿Cómo era? ¿Qué resaltamos de la economía durante el oncenio? Bueno, resaltamos el dominio, el control, el afianzamiento del control del capital norteamericano. Acá se consolida en el dominio de la economía peruana el capital estadounidense. Se consolida el capital. Repaso. O sea que el capital estadounidense comienza a apoderarse de la economía peruana. A través de empréstitos comienza a ser dependiente también, ¿no? Bueno, eso de comienza hay que tener cuidado, ¿no? Se consolida, se afianza, porque el ingreso de capital norteamericano viene pues desde años antes, ¿no? La República Aristocrática, ¿no? Pero aquí se da con Leguía la consolidación, ¿no? Leguía desarrolla una serie de favores, de beneficios, de facilidades a las inversiones norteamericanas y al apoderamiento de nuestros recursos, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa petrolera norteamericana que recibe beneficios de Leguía para apoderarse de los recursos allá en Piura, en la zona de Breipariñas, productora de petróleo? Esa empresa norteamericana que consolida su dominio del petróleo es la IPC. ¿Cómo se llama ese acuerdo que Leguía le firma perdonándole toda la deuda que le tenía al Estado peruano, la IPC? Pregunta, esa es la misión, ¿cómo se llama ese acuerdo que firmó con Leguía, la empresa IPC? Laudo de París. El laudo de París, muy bien, donde Leguía, pues desgraciado, no solamente le entrega la propiedad del suelo, tutora, sino que le entrega a una empresa extranjera la propiedad del subsuelo. ¿Sabes lo que significa eso, tutora? No. Mira, tutora, imagínate tú en tu casa, es tu terreno, ¿sí? ¿No? La propiedad de tus padres, qué sé yo, ¿no? Ya, pero si tus padres, ustedes se empiezan a cavar un hueco y de casualidad se encuentran con una mina de oro, ¿ese oro es tuyo por estar en tu terreno, sí o no? Sí. No, falso, error. ¿De quién es ese oro, muchacho, que se ha encontrado debajo de la casa de la tutora? De Dina. ¿De Dina? Esa desgraciada, no. Del Estado. El dueño es el Estado. O sea, tú solamente eres propietaria del suelo, pero no eres propietario de qué? Del subsuelo.
¿Estamos, tutora? ¿Estamos, muchachos? ¿Me entienden? Sí, 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 sí. Y mire ese Leguía, ¿qué le ha dado con el laudo de París a la IPC? Hay que tomar conciencia de eso, de cómo los grandes inversionistas, cómo reciben facilidades, ¿no? Mientras que a ti solamente te respetan ser propietario del suelo, a la IPC le dieron la propiedad del subsuelo, de todas las capas del subsuelo, cial, cima, manto, núcleo, todo, muchacho, por mi madre, ¿qué es eso? Ese es el laudo de París, ¿no? Vamos a ver la economía en el tercer militarismo, ¿no? ¿Qué política económica se asumió aquí? ¿No? Producto de la crisis que se vivía, ¿no? La Gran Depresión, aquí pues hubo una gran recesión, ¿no? Una gran recesión, se vivió una gran recesión, si saben mi alumno lo que es una recesión económica, recesión, y los gobiernos de esta etapa dejan de lado una política liberal y asumen una política intervencionista, ¿no? Una política intervencionista, ¿no? Se asume recesión y se asume un intervencionismo estatal. Es importante, ¿no? Se deja de lado el liberalismo. ¿Cómo se llama la misión económica que vino a sugerir, a asesorar al gobierno de Sánchez Cerro y bueno, por ende al gobierno también de Benavides, ¿no? Donde se va a dejar las reformas que va a hacer esta misión con ideas keynesianas, ideas de intervencionismo estatal para tratar de paliar la crisis? ¿Cómo se llama esa misión? La misión Kenner. Muy bien, la misión Kenner. Toda esta gente está dominando, que da miedo. Supongo que ahí hay 20 respuestas Kenner, ¿no? Hay 40. ¿Con cuántos estoy haciendo clase, tutora? A ver. Hay unos 6 a 8 grupitos que están ahí respondiendo. Ya, muchacho, por favor, escribe rápido, tiene que ser rápido. Y si te equivocas, normal te corrigen. ¿No? A ver, dime, la política económica que se asumió en los años 40, resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿hubo más exportaciones o menos exportaciones? ¿Más exportaciones o menos exportaciones? ¿No? Con la Segunda Guerra Mundial, ¿el Perú crece en sus exportaciones o bajan las exportaciones? Es obvio, pues es obvio, ¿no? La exportación de materias primas crece, termina la Segunda Guerra Mundial, la exportación de materias primas cae, prácticamente la economía peruana, que era principalmente primaria exportadora, depende, ¿no? Depende de este suceso internacional o de los sucesos internacionales. Por eso vamos a poner aquí que la economía, ¿no? Estaba en función las exportaciones, ¿no? Están en función a la SGM, en función a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En función de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Lo que sí voy a resaltar, vamos a poner acá un asterisco, ¿no? Para saber qué es asterisco. Lo que sí voy a resaltar es que no solamente se vivió en base a favorecer pues la exportación primaria, ¿no? Sino también fue en esta década donde los gobiernos de este periodo impulsaron la industria, buscan impulsar la industria. Hay un impulso de la industria, Ahí está, ¿no? Profe, y en la época del Ochenio, ¿no? Se abandona la alternativa industrial, se deja de lado y se prioriza, en la época de este dictador, de este gobierno autoritario, se prioriza
lo que es la economía primaria exportadora, ¿no? Primaria exportadora. Se vuelve a un liberalismo, liberalismo primario exportador, se vuelve un liberalismo primario exportador. ¿Qué misión estadounidense llega para sugerir y proponerle a Odría medidas dentro del liberalismo ortodoxo, del liberalismo esquemático? Llega la misión Klein. Llega la misión Klein, ¿te das cuenta o no? Puro liberalismo, ¿no? Y de alguna manera, pues, esto, por la situación internacional, se vive un boom exportador, Y Odría, suertudo, pues, permite que el Estado en la época de gobierno de Odría tenga plata, cualquier cantidad. Y con esa plata se financió las obras públicas y las medidas populistas que Odría implementó. Pregunta, esa es la misión, ¿no? Las medidas populistas, ¿no? Construcción de obras públicas, algunas medidas sociales para beneficiar, pues, a la población, ¿no? Y de esa manera contrarrestar la influencia de los grupos o alternativas comunistas, radicales, como los apristas, que en ese momento, pues, estaban en todo su agitación, buscando, pues, ¿no? También promover dentro de la Guerra Fría, ¿no? Promover alternativas socialistas, comunistas, ¿no? De otro tipo, ¿no? Entonces Odría es un gobierno de tendencia hasta fascista, podemos decir, ¿no? Pero para tu examen, un régimen autoritario, ¿no? Un régimen autoritario, ¿ya? En los 60 continúa el liberalismo, ¿no? Continúa en los gobiernos, continúa el liberalismo, ¿no? Incluso podemos decir que se vuelve más radical, ¿no? Más radical, yo diría, profesor, sí, en la medida económica, ¿no? Porque Odría más bien en su populismo desarrolla un gasto estatal cuantioso, cosa que los liberales más cerrados no lo aceptan, ¿no? No están de acuerdo con un gasto excesivo del Estado en algunas medidas sociales, ¿no? El gasto debe ser mínimo. Y Odría lo desarrolla, entonces como que por eso digo que aquí en esta etapa de los 60, al contrario, ¿no? Al contrario, el gasto social más bien se ajusta, ¿no? Porque se cae en un liberalismo más a ultranza, no se eliminan los subsidios, por ejemplo, ¿no? En los 60, ¿no? ¿Ya? Es un liberalismo más radical, ¿ya? Que desarrollan los gobiernos, aun cuando Estados Unidos manda plata para hacer reformas, pero ese ya es en el plano político, ¿no? Estamos viendo en el plano económico, ¿no? En el plano económico. ¿Qué más, profesor? En el plano económico, ¿no? En el plano económico, ¿qué se hizo durante la década de 70 las Fuerzas Armadas que gobernaron, ¿no? Bueno, aquí hablamos de una política, pues, estatista, ¿no? Acá es un estatismo, ya se abandona el liberalismo y se asume una política estatista, pues, ¿no? De intervención y conducción prácticamente del Estado. El Estado conduce la economía, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hablar acá de un estatismo, un estatismo reformista, ¿no? Un estatismo reformista, no, diríamos así, ¿no? Estatismo reformista, o un estatismo más, porque lo reformista viene en lo político, ¿no? Viene en lo político, ¿no? Entonces vamos a ver acá qué preguntas nos están viniendo. Bien, entonces, lo que sí vamos a resaltar en la década de los 70 es el desarrollo se abandona, ¿no? Se abandona
la política netamente de priorizar lo primario exportador, y más bien los militares están con una nueva doctrina de desarrollar el país, ¿no? Desarrollar el país y sacarlo de su dependencia primario exportador, ¿no? Entonces es importante desarrollar el país, por eso que ellos apostaron por el desarrollo de la industria. Estatismo, industria es lo que resaltamos en la economía de la década de los 70, ¿no? Y en la década de los 80 nuevamente se vuelve al liberalismo, ¿no? ¿Cómo esta mirada amplia de la historia del siglo XX nos hace ver cómo está la pugna, ¿no? Entre los sectores entre los sectores exportadores y los sectores industriales, ¿no? Que están peleando, ¿no? Dos sectores poderosos, dos oligarquías. Bueno, a la otra no le vamos a decir oligarquía para no confundir, ¿no? Al sector primario exportador se le conoce como la oligarquía, y al sector burgués industrial, pues, ¿no? La burguesía industrial, ¿no? La burguesía industrial, cuyo objetivo, cuyo interés es más que todo el mercado interno, no el mercado externo, no tanto, ¿no? Entonces acá se va a volver a un liberalismo ortodoxo, ¿no? Un liberalismo ortodoxo, la ortodoxia liberal de Belaunde, ¿no? La ortodoxia liberal de Belaunde. Y hay que diferenciar de repente, ¿no? Con la heterodoxia la heterodoxia de García, ¿no? La heterodoxia del APRA, que aplicó el APRA, ¿no? La heterodoxia del APRA, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? La ortodoxia liberal, entiendes, ¿no? Un liberal, se vuelve al liberalismo. Y en la época de APRA, la heterodoxia es un acatamiento parcial de esas ideas liberales, ¿no? Si yo quiero, por acá tutora, si yo quiero desarrollar ahora en el aspecto político, vamos a ver en el aspecto político, a ver qué podemos resaltar. Durante el oncenio se asumió una política anticivilista. Una política anticivilista, ¿de acuerdo? Contra el partido civil, cierran el Congreso, desplazan a los oligarcas, ¿no? Del partido civil, los desplazan del poder político, los sacan de la Corte Suprema, los sacan de las diversas instituciones, hasta del control de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que San Marcos era de ellos prácticamente, ¿no? Sin embargo, también hay que resaltar ahí su política anti-partidos de masa, anti-partidos populares, o conocidos como partidos de masas, ¿no? Antipartidos de masa. ¿Qué significa, no? Que el gobierno, Leguía, estuvo contra los dos partidos de masas que surgieron en esa época. Lúcete, ¿cuáles son los dos partidos de masas que surgieron durante esa época? Lúcete. Partidos que, por cierto, van a terminar discrepando, aunque ambos plantean la revolución, plantean cambios en el país, discrepan en varios puntos. Uno es el APRA y el otro es el PSP, el Partido Socialista del Perú. ¿Ah? Durante los años 30, profesor, ¿qué política se asumió? ¿Acaso fue una política de concertación, de conversación con los partidos de masas que se radicalizaron a comienzos del 30? Los años 30 es una represión, es una dictadura, pero para tu examen de admisión no se le dice dictadura. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo lo vamos a decir? Regímenes autoritarios, totalmente represivos, ¿no? Reprimen, golpean, balean, ¿ya? Autoritarios y represivos.
contra todos los opositores, pues principalmente el APRA, el PSP y contra todos aquellos que se opongan a sus medidas. Sánchez Cerro, Benavides, autoritarios, represivos contra opositores. Lúcete, ¿qué ley se sacó en esa época para perseguir a los opositores? Para justificar, ¿no?, la persecución y verlo como algo dentro de la ley, algo legal. El torturar, el secuestrar, el matar, el encarcelar. Interior, ley de emergencia. Ley de emergencia. No fue la ley de seguridad interior, no. Ley de emergencia. La ley de seguridad interior es en Sánchez, en Odría. Ley de emergencia. Ay, ahí está. Profe, ¿y cuál es la política que se desarrolla en los años 40? A diferencia de los años 30 totalmente represivos, autoritarios, asesinos, en los años 40 se va a vivir una apertura democrática. En los años 40 se va a vivir una apertura democrática. Apertura, ¿sí me entiendes, no? Se va a dejar participar de la vida política a los partidos opositores, a los partidos radicales, ¿no? APRA, PSP. Se lo va. Cuando en este periodo hasta fueron en los años 30 fueron catalogados como ilegales los partidos APRA y PSP bajo la excusa de que eran partidos de organización internacional. Ahora va a haber una apertura democrática y se los va a dejar participar de la vida política. Hasta gobernar. Bueno, el más beneficiado fue el APRA. Pues al APRA se le dejó gobernar. En el año 45 el APRA postuló al Congreso. Quizá legalmente, técnicamente, no fue pues cambiada esa ley, ¿no? Esa ley de partidos internacionales seguía en la Constitución. Pero bueno, la ley se interpreta, y el APRA cambió de nombre y postuló como el Partido del Pueblo y de esa manera postuló, tuvo congresistas en la época de Bustamante, compartió el poder con Bustamante, tuvo hasta 3 ministros el APRA, fue toda una apertura democrática, ¿no? Entonces se dejó abrir sus locales, tener su periódico, ¿ya? Entonces va a haber toda esa apertura democrática en los años 40, y es que el contexto lo amerita, ¿no? Era la Segunda Guerra Mundial. Ahí que encontramos, ¿qué gobiernos encontramos ahí? Vamos a ver acá qué gobiernos encontramos. Ahí encontramos los dos gobiernos en los años 40, ¿no? Prado, encontramos el primer Prado, ¿no? El primer Prado, y te vamos a poner así, el primer Prado, y encontramos Bustamante también, primer Prado y Bustamante, ¿no? ¿Ya? Ahí de tercer militarismo encontramos aquí, encontramos a Sánchez Cerro y Benavides. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Después de ese periodo de apertura democrática, fines de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, la Guerra Fría repercute en el Perú con nuevamente un gobierno autoritario, represivo, asesino, dictador, ¿ya? Un régimen autoritario que persigue a los que considera pues sus enemigos apristas, comunistas, ¿no? ¿Ya? También aquí igual, ¿no? Autoritario, represivo, Odría, autoritario, represivo, ¿no?
¿Qué ley sacó para reprimir a la gente, para justificar su represión? La ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior. ¿No? Contrapristas, comunistas y todo opositor, ¿no? Autoritario, represivo, ley de seguridad interior contra opositores. Los principales, APRA y PSP, pero contra todo, al final todos callan la boca, ¿no? Porque si no, hay vacío, apertura legal, o mejor dicho, hay condiciones legales como para hacer daño a quienes se oponen contra todo opositor. ¿No? Claro, pero lo que debemos entender es que principalmente sus enemigos son los radicales apristas y comunistas. Durante los años 60, ¿qué política se asumió? ¿No? Bueno, ahí podemos resaltar el hecho de que era necesario hacer reformas. Se estaba dando la política del ALPRO, la Alianza para el Progreso, el dinero norteamericano para hacer reformas. Y aquí podemos resaltar el impedimento de esa reforma, ¿no? Porque Belaúnde quiso hacer reformas, ¿no? Lo quiso hacer de forma tibia, pues, ¿no? De forma legal. Entonces ahí podemos resaltar la existencia política de la Alianza Conservadora, ¿no? Que evitó, que impidió, que saboteó la aplicación de esas reformas, ¿no? ¿Ya? La Alianza Conservadora, entonces, ¿qué impidió esas reformas, ¿no? Impide que se lleven a cabo las reformas. Por eso que reformismo moderado se le dice, porque no se llegó a concretar la reforma, ¿no? Oye, aquí me faltó poner quizá en el aspecto económico si ese liberalismo benefició la economía. Sí, un sector de la economía se benefició. Se vivió aquí un boom de la pesca. Un boom de la pesca se vivió en los años 60, no te olvides. El Perú llegó a ser el primer exportador de harina de pescado, un boom de la pesca. Y en la parte política, pues el impedimento de llevar a cabo reforma. Alianza Conservadora impide la reforma, ¿ya? ¿Cuál es la alianza más conservadora? Por ejemplo, en lo que se llama pues la convivencia y la superconvivencia, ¿no? Por ejemplo, la alianza APRA-Prado, y posteriormente la alianza APRA-1. ¿Qué es la 1? ¿Qué es la 1, muchachos? ¿Ya? En el aspecto político, ¿qué vamos a resaltar en el gobierno de la GRFA? ¿Ah? Bueno, el hecho de que aquí sí no lo podemos definir como un régimen autoritario, que es una dictadura, ¿no? Es una dictadura abierta y confesa, una dictadura por segunda vez, ¿no? Dictadura de las Fuerzas Armadas, una dictadura, ¿no? Militar. Son militares los que conducen el país, y le decimos dictadura abierta y confesa, técnicamente ya dictadura, porque literalmente pues todas las instituciones republicanas fueron anuladas, ¿no? Desmanteladas, desintegradas, y el gobierno militar lo va a manejar todo, ¿no? Una dictadura militar, pero que fue bien vista por la población, al menos la primera etapa, ¿no? Por las reformas que llevó a cabo, ¿no? Una dictadura militar reformista, ¿no? Reformista, nacionalista, ¿no? Con todo un discurso de defender la patria, ¿no? ¿Ya? En los años 80 podemos hablar pues que el discurso político era el retorno a la democracia o la defensa de la democracia. Cuando eso pongo que solamente
a menos en el discurso. Solamente se quedó en discurso, ¿no? El discurso fue defensa de la democracia, ¿no? Defensa de la democracia. Bueno, y resalto que solamente fue discurso porque fue la década que más va a sufrir pues los peruanos de la sierra, no los provincianos, ¿no? Bajo el pretexto pues de combatir el Sendero Luminoso se va a llevar a cabo atrocidades en la sierra por parte del Estado, ¿no? Por parte del Estado. También la Comisión de la Verdad ha catalogado pues a Sendero Luminoso como el principal causante de las muertes, pero el Estado pues lo que deja sorprendente, deja sorpresa, en realidad deja a uno anonadado, pues es la política que el Estado ha seguido, una política sistemática de asesinato, ¿no? De asesinatos, ¿no? Bueno, sin saber golpear a Sendero Luminoso, ¿no? Entonces quedó como discurso, ¿no? Esa democracia, después de una dictadura velasquista, militar, queda como discurso, ¿no? Vamos a ver qué gobiernos por ahí nos faltan. En el reformismo moderado podemos encontrar hasta tres gobiernos podemos hablar, ¿ya? A ver, dime los tres gobiernos durante el reformismo moderado. Durante el reformismo moderado está el segundo Prado, ¿no? El segundo Prado, que lleva a cabo una alianza conservadora con el APRA. Está la Junta Militar de las Fuerzas Armadas, que gobernaron un año. Y está el primer Belaúnde, porque va a haber un segundo Belaúnde en los 80, el primer Belaúnde, ¿no? Ahí está, el segundo Prado, la Junta, el primer Belaúnde, ¿no? Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas también hay que diferenciar dos gobiernos hay acá, ¿no? Acá, ¿qué gobiernos está? El gobierno de Velasco, y el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? No te olvides que toda esa dictadura militar reformista es más que todo en Velasco, ¿no? El plan Inca, ¿no? En cambio Bermúdez es el desmantelamiento progresivo de las reformas en el plan Túpac Amaru, que es más bien el desmantelamiento de la reforma. Hablar de los 80 es también hablar de dos gobiernos. Hablar de los 80 es hablar también de dos gobiernos, ¿no? El segundo Belaúnde y el primer Alan, ¿no? El primer Alan del APRA, ¿no? Ahí está. Ahí vamos a contar los gobiernos, ¿no? Creo que están todos ahí ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Fujimori 14, Paniagua 15, Toledo 16 y García 17 gobiernos. 17 gobiernos, acabo de contarlos, desde el oncenio de Leguía hasta Alan García, su segundo gobierno. Hasta ahí, muchachos. Yo creo que hasta ahí una mirada general del siglo XX, incluso me han faltado, ¿no?, más, pero creo que lo podemos hacer solucionando las preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos poniendo algunos datitos ahí conforme vamos haciendo las preguntas. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Ya? Escribe algo para leerte, escribe algo, ¿qué tal? Bien, ahí también tú me vas haciendo preguntas también, ¿no? Me vas haciendo preguntas. A ver. Vamos por acá, tutora, por ahí, señálame ahí. Ya. Ay. Estoy con gripe, oye. Leguía en el laudo de París, Leguía, ¿no? ¿Ya?
Leguía con el laudo de París. Leguía con el laudo de París. ¿Estamos? Muy bien. Para responder uno, no sé si ha respondido, hay que ver la discrepancia, ¿no? del Partido Comunista, del Partido Aprista con el Partido Socialista, ¿no? No te olvides que el Partido Aprista fue fundado por Haya de la Torre, en México, ¿no? En México, en 1924, ¿no? Mientras que el PSP lo funda JCM en Lima, en 1928. No te olvides que hablar de sus diferencias es en torno a Estados Unidos, ¿no? En torno al imperio. ¿Qué piensa Mariátegui en torno al imperio, ¿no? En torno al imperio debe ser aquí, imperio, en torno al imperio. En torno al imperio, Mariátegui es de la idea de que Estados Unidos es un imperio que oprime, ¿no? Que retrasa, mientras que Haya de la Torre pues, consideraba que Estados Unidos, si bien es cierto, es un imperio que hay que combatir, no podemos negar el lado bueno que tiene, ¿no? Tiene dos caras tiene el imperio para Haya de la Torre, tiene doble cara, doble faz, ay. Un lado bueno y un lado malo. Profe, el lado malo ya entendemos, el lado bueno dice que el imperio, sobre todo Estados Unidos, su lado bueno es que nos trae modernidad, nos comparte su modernidad, su tecnología. Si no fuera por ellos, no tendríamos tecnología. Dice, mira, ve, ¿qué piensan ustedes? Si no fuera por Estados Unidos, Miguelito no tendría su celular último modelo de $4,000. ¿Te das cuenta? Si no fuera por Estados Unidos, no tendrías la lavadora que te permite pues, ahorrar tiempo en lavar tu ropa, o la refrigeradora que te permite mantener conservados tus alimentos por varios días. Es Estados Unidos quien nos beneficia trayéndonos, compartiendo su tecnología. Mariátegui dice, no, error, mentira, eso es confusionismo. El imperio tiene un solo lado, oprime y busca tu dominio. Su modernidad, su tecnología que proporciona, que vende, eso tiene un objetivo. Su objetivo es mantener al país en atraso. Mantenerte como un país pobre, primario, exportador, nada más. Si Estados Unidos fuera bueno, a ver muchachos, si fueran buenos los norteamericanos, bueno, los imperios, ¿no se supone que si ellos están desarrollados y son buenos, ¿por qué no nos ayudan a desarrollarnos a nosotros? ¿Por qué no ayudan a los países pobres a desarrollar su propia tecnología? El imperio genera atraso, ¿no? Atraso. Bueno, ya se me va la hora, de verdad. Hay muchas cosas que hablar en este repaso, pero ya se me va la hora. ¿Qué más? ¿Qué otra discrepancia tiene, ¿no? Con respecto a la revolución, ¿no? ¿Están de acuerdo que se debe hacer una revolución en el país? Aunque el APRA no descartó la posibilidad de llegar al poder por elecciones, Mariátegui sí lo descartó, ¿no? El poder no va a llegar por elecciones, el poder va a ser una revolución, y una vez que se haga una revolución se debe instaurar una sociedad socialista, ¿no? Socialismo. Él creía en el socialismo abierto y confeso, ¿no? Mientras que Haya de la Torre pues habla que primero hay que instaurar un capitalismo,
un capitalismo, ¿ya? Un capitalismo que le ponga el pecho a el imperio norteamericano, ¿no? Que no se deje dominar. ¿Quiénes deben dirigir esa revolución? Dirigen. ¿Quiénes deben dirigir esa revolución? Dirige. Él estaba claro que la clase obrera debe dirigir, ¿no? La clase obrera. Ahí en la torre decía que los obreros son muy pocos para dirigir, que los que deben dirigir es la clase media, educada, preparada. La clase media debe dirigir la revolución. Ay, ay, ay. ¿Ya? Otro punto también, el indio. El indio. Ahí en la torre decía que el problema del indio es la educación, es la integración, la falta de integración. Hemos marginado al indio. Hay que educarlo para que se convierta en un ciudadano y se integre al país. De esa manera, con educación levantará la cabeza. María te decía que no. El indio no va a levantar la cabeza por leyes, por educación. El indio va a levantar la cabeza cuando se le entregue las tierras, tenga la propiedad de la tierra, que está concentrada en pocas manos, en grandes latifundistas, oligarcas de la tierra. Bueno, algunas ideas de la discrepancia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La número uno. Número uno, clave. Ya. Escucha, ¿han resuelto o no? Porque ya yo hice un repaso general, ya. Ahora necesito preguntas, necesito que me demuestres que me muestres tú dónde están las confusiones, dónde está la falta de claridad, ¿no? Dónde se te hace borroso las cosas, ¿no? Entonces, para eso voy a clavetearte, y con estos minutos que tenemos, casi media hora, ¿no, tutora? Vamos a dedicarnos a responder preguntas, bueno, responder preguntas nada más, ¿ya? Yo ya hablé bastante, ¿ya? La 1 a un costadito, si no lo has leído, a un costadito, te voy a dar las claves. Los que han leído a buena hora, los que han hecho sus preguntas ya. La 1, la C. La 2, dedo. La 3, casa. La 4, beso. La 5, beso. La 6, casa. La 7, dedo. La 8, avión. La 9, casa. La 10, beso. La 11, amor. La 12, dedo. La 13, casa. La 14, avión. Y la 15, casa. Muy bien. Teniendo las claves, ahora sí dime, ¿en qué pregunta has fallado o consideras que hace falta aclaración? Dame un minuto para darme las manos, para poder tomar mi café, mientras que te puedo responder, ya te voy respondiendo, ¿ya? Dame 30 segundos, ahorita vengo. Vayan leyendo las preguntas que me van a hacer, vayan elaborándolas. Doctora, dame 30 segundos.
Ya. Jóvenes, los escucho o escriban. La tutora me va a leer las preguntas ya al toque. A ver. Los escucho o escriban. ¿Ya? Cualquier dato que necesites saber, de paso que lo vamos poniendo en la pizarra, algunos datos que de repente son los que ha venido en el examen de admisión. ¿Ya? O sea que no hay preguntas. Profe, explique la 4 y la 11. Ya, explico la 4. Ya, la caricatura dice, ¿no? Ilustra cómo la migración japonesa afectó laboralmente a los peruanos. El partido político que denunció esta situación incentivó la xenofobia contra los migrantes asiáticos. El partido político que denunció esta situación e incentivó la xenofobia, ¿ya? Bueno, la migración japonesa que se había dado desde fines del siglo XIX y durante las siguientes décadas siguió motivándose esta migración japonesa, más que todo, ¿no? Porque siempre se ha demandado mano de obra barata. Al comienzo del siglo XX, pues, ¿no? Japón, pues, tiene, ¿no? Esta situación de población, mano de obra barata, no era la potencia que es ahora. Después de la Revolución Meiji ya viene todo un desarrollo de Japón. Sin embargo, dentro de los años 30 y 40, el partido fascista, el partido de tendencia fascista, la Unión Revolucionaria, con ánimos puede desarrollar el nacionalismo, busca un chivo expiatorio, ¿no? Busca un enemigo común que una a todos los peruanos en torno a la idea de nación, de patria, de Perú, ¿no? Y encontró, pues, en la migración japonesa, ¿no? Esta forma de argumento, ¿no? de argumento nacionalista, ¿no? Recurriendo, pues, a la xenofobia contra japoneses, ¿no? Entonces sería por eso la Unión Revolucionaria. Bueno, está explicando la palabra, profe. Ahí preguntaba también por qué era la B. La B, la Unión Revolucionaria, es el partido de tendencia fascista y una de las ideas fascistas claves es impulsar, motivar el nacionalismo exacerbado, ¿no? ¿Y cómo desarrollas el nacionalismo? Diferenciándolo, pues, de otras naciones, ¿no? Entonces, resaltando lo tuyo, tu nación, con eso unes a todos los de la nación, niegas la idea de contradicciones de clase o oposición de clase, o buscas borrar esas ideas que más bien son las ideas que promueven los comunistas, ¿no? Los comunistas más bien resaltan las diferencias de intereses de las clases sociales. Los fascistas lo niegan o buscan que se niegue, que no se resalte las diferencias de intereses de clase, y más bien buscan la unidad de las clases bajo la idea de la nación, de la patria. Vamos a la pregunta número 11. Que dice: la imagen representa la acción de mayor trascendencia social del gobierno de Velasco, la reforma agraria. Como consecuencia de esta medida, los grandes complejos azucareros de la costa norte, expropiados por Velasco, fueron convertidos en... Cuando Velasco expropia la tierra,
se lo entrega a los campesinos, pero no individualmente. Se los entrega a los campesinos de manera colectiva. Es más, ni siquiera les entrega a los campesinos. Técnicamente podemos hablar de que los beneficiados van a ser los campesinos, ¿cierto? Pero la propiedad como propiedad no fue de los campesinos. Técnicamente Velasco creó empresas asociativas donde iba a asociarse, iban a ser socios de esas empresas los campesinos que se iban a beneficiar. Esas empresas asociativas se llamaron CAPS y SAIS, donde el Estado iba a tener una injerencia importante en la administración de esas empresas con la participación de los campesinos beneficiados, obviamente. Ahora, ¿cuál fue la diferencia de las CAPS que se crearon con ese nombre en la costa norte para las asociaciones que se crearon en la costa norte y las SAIS para la sierra, ¿no? Sur, toda la sierra, ¿no? Toda parte sierra. Porque en la costa norte estaban las haciendas más desarrolladas, recuerda que son las haciendas azucareras, bien tecnificadas, maquinizadas, mientras que en la sierra la agricultura era más que todo una agricultura de secano, una agricultura todavía poco productiva, ¿no? Que depende de las lluvias. Entonces, las cooperativas, ¿no? En la costa norte tenían toda una lógica de beneficiar y de incluir como los beneficiarios a los trabajadores de esas empresas, ¿no? De esas haciendas expropiadas, ¿no? La diferencia en la sierra fue que en la sierra, pues, las haciendas expropiadas va a ser para beneficio no solamente de los trabajadores yanaconas, que van a dejar de ser yanaconas, arrendatarios, también se le decía, ¿no? Ese nombre. Ahora van a ser no propietarios, sino beneficiados de esa empresa, ¿no? Pero asociativa se dice, ¿no? Se dice SAIS, ¿no? Sociedad Agropecuaria de Interés, ¿no? De interés social, eso significa la SAIS, ¿no? Sociedades agropecuarias de interés social, porque van a ser sociedades en el sentido que se va a asociar también a las comunidades campesinas. O sea, la hacienda se expropia, pero el beneficio de esa tierra va a ser para los yanaconas que trabajaban en esa hacienda y para las comunidades que también van a tener participación de los beneficios de esa tierra. Participación y van a ser parte de la repartija del beneficio, ¿no? ¿Sí? ¿Se me entiende? Entonces, con esa explicación te dice, como consecuencia, los grandes complejos azucareros de la costa norte fueron convertidos ¿en qué? En sociedades agropecuarias de interés social. Las SAIS, sociedades agropecuarias de interés social, no, pues. En cooperativas agropecuarias que iban a beneficiar a los trabajadores que ahora van a ser partícipes de esa cooperativa, ¿no? De esa empresa estatal, esa empresa que ha creado el Estado para administrar esas tierras expropiadas. ¿Se me ha entendido? A ver, a partir de lo que explico, a ver qué preguntas surgen. ¿Qué preguntas surgen? Tutora, ¿qué otras preguntas hay? No hay. ¿Cuántos tenemos conectados en la clase? 40. Chicos, ¿no hay preguntas? ¿De verdad? Bravo, ¿eh? Bravo ustedes, ¿eh? Voy a explicar la 3, dice. Explicar la 3. La caricatura publicada, no, esa es la 2, ¿no? La 3 dice, según el historiador Jorge Basadre, el tercer militarismo surgió ante el vacío político y la impotencia de las agrupaciones partidarias
tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales que acechaban el Estado. Claro, los antiguos partidos oligarcas no saben cómo enfrentar este radicalismo de los movimientos sociales o los partidos de masas que han surgido como el APRA y el PSP, que están dispuestos a todo, ¿no? Están dispuestos a hacer la revolución. Si esta es armada, decía el APRA, con armas, hay que hacerlo. Y están movilizando y convenciendo cada vez más a la gente, ¿no? A los sectores populares. Entonces, no sabían cómo hacerle frente a esto, ¿no? Entonces, así surge nuevamente un periodo de darle las armas, o mejor dicho, darle el manejo del Estado a los militares. Los militares saben en esa época pues una sola forma de calmar y de conseguir la pacificación social es mediante la represión, ¿no? Las balas, el encarcelamiento, la persecución, el exilio. Se inauguró, dice, con la sublevación militar de Sánchez Cerro, que en el golpe a Leguía tuvo el apoyo de sectores populares urbanos que vieron la posibilidad de participar en la vida política del país contra el régimen de la Patria Nueva. En el aspecto internacional, durante esta etapa, en el aspecto internacional, me estoy preguntando, ¿no? Durante los años 30, pues recuerda que te expliqué que Estados Unidos estaba desarrollando la política exterior del buen vecino, ¿no? De hacerse ver por los países latinoamericanos como un vecino amigable, y debemos todos estar unidos, estar de la mano como buenos vecinos americanos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta nueva imagen que Estados Unidos quiere mostrar? Está preparando una alianza, está preparando un bloque, está preparando condiciones de un bloque, ¿no? Junto con América Latina, para hacerle frente a los trastornos o agresiones de Europa que están por venir, ¿no? ¿Ya? Saben los gringos, y eso pues hay que respetarlo, el hecho de que los gringos estudian, ¿no? La política mundial y se proyectan, ¿no? A lo que puede pasar. Entonces, allá se estaba desarrollando el fascismo, se estaba desarrollando el comunismo, estaba a puertas, se sabía que estaba a puertas un enfrentamiento de gran trascendencia, pues, ¿no? Histórica entre el fascismo y el comunismo, y el objetivo era poder destruir a los comunistas, ¿no? Prácticamente Alemania iba a tener que invadir la Unión Soviética, y después se sabe que gane quien gane, después va a venir pues contra Estados Unidos, ¿no? Por el dominio del mundo. Entonces Estados Unidos está preparando su bloque, pues, ¿no? su control de estos países. Esa es la política del buen vecino. Y no se equivocaron, Está ya la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se mete a la guerra con el apoyo de todos estos países, que ahora lo ven como el amigo, ¿no? Entonces todos apoyan a los Estados Unidos. Estados Unidos firma un tratado llamado el Tratado de Préstamos y Arriendos con cada uno de los gobiernos hispanoamericanos, latinoamericanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachones? ¿Cuántos minutos tengo, tutora? 8. Vamos a poner acá unos sucesos para ubicarnos en el tiempo. Por ejemplo, si yo tendría que resaltar algo de Sánchez Cerro en su gobierno, además del aspecto económico y social y político, por ejemplo, ¿qué resaltaríamos, no? Aquí en Sánchez Cerro. La Constitución, ¿no? Yo resaltaría aquí la Constitución de Sánchez Cerro, la Constitución del 33, la Constitución del 33. Constitución que trae nuevas cosas, ¿no? Como la ilegalidad del APRA, del PSP, o bajo la excusa de partidos internacionales. Trae la ley del matrimonio civil obligatorio, ¿no? Por ejemplo, también, que es otro dato que por ahí nos pueden preguntar, ¿no?
matrimonio civil obligatorio, trae el voto ahora es el voto secreto trae esta nueva constitución, votan todos los varones de 21 años para arriba, alfabetos, pero voto secreto, ya no es voto público, ¿no? Es voto secreto, ¿no? Algo nuevo, ¿no? En Oscar Benavides podía resaltar pues la ley de amnistía general, que es el perdón, ¿no? El perdón y que perdón a todos los presos políticos, que en la época de Sánchez Cerro ha sido fuerte la represión con la ley de emergencia, ¿no? Entonces se buscó conciliar con los partidos opositores, sobre todo con el APRA, pero al final el APRA no va a perdonar, ¿no? Y aunque acepta el APRA esta amnistía, después lleva a cabo acciones que de nuevo le quitan la máscara, pues, ¿no? De ovejita a Benavides y termina de nuevo reprimiendo, ¿no? Entonces el APRA no perdona, ¿no? Durante el primer gobierno de Prado Garteche, puedo resaltar pues en medio de esa paz, de esa apertura democrática, esa tranquilidad, un conflicto internacional, ¿no? La guerra con Ecuador, ¿no? La guerra con Ecuador, ¿no? Del año 41, la guerra con Ecuador de 1941, donde el Perú sale victorioso, donde se da la inmolación de Abelardo Quiñones, y a pesar de eso el Perú firma un tratado donde prácticamente pierde territorio, ¿no? ¿no? A pesar que ha ganado, pierde territorio, ¿no? En época de Bustamante, la ley de las 200 millas, ¿no? Ley de las 200 millas, que lleva a catalogar un gobierno que quiere desprenderse de esa dependencia a lo primario exportador, ¿no? Entonces también está viendo otra alternativa de recursos que de alguna manera la burguesía está presionando, ¿no? Para que también se dé una alternativa adicional, ¿no? La ley de 200 millas es la soberanía del mar que va a tener el Perú. Durante el ochenio, ¿qué puedo resaltar durante el ochenio en el aspecto social, ¿no? En otro aspecto, ¿no? Ahí es importante resaltar pues las migraciones, ¿no? Acá en el aspecto social, resaltar tres cosas, ¿no? Las migraciones, del lado de las migraciones están las barriadas, ¿no? La formación de barriadas, ¿no? Ha venido en el último simulacro, cómo la gente llega y se va a vivir a la periferia de Lima, no llega al centro de Lima, ya no llega al centro de Lima. ¿Había sectores populares en el centro de Lima? Sí, en el centro de Lima hay los famosos callejones de un solo caño, ¿no? Donde están metidos pues los sectores populares que vienen del siglo XIX, que son los descendientes de los esclavos libertos, ¿no? Más que todo ellos, ¿no? Algunos mestizos que después, ¿no? En el siglo XIX vivían aquí como servidumbre, entonces son los que están copando los alrededores del centro de Lima, ¿no? Barrios altos, qué sé yo, esas zonas, ¿no? Famosos callejones de un solo caño. Sin embargo, esta migración andina, indígena, no viene a esos callejones, ya no hay espacio, ¿no? Viene a la periferia, a los descampados, ¿no? Y también se da el proceso de cholificación, ¿no? ¿Ya? Entonces, importante ahí de sobrevivir, ¿no? El segundo gobierno de Prado Garteche en los 60, allí, ¿qué puedo resaltar, ¿no? En los 60, el inicio de las luchas campesinas por la tierra, ¿no? Las luchas empiezan en esta época, los 60, las luchas campesinas por tierras, ¿no? Las luchas campesinas por tierra, pero de manera violenta, ¿no? Con violencia, ¿no? Las tomas de tierra, o sea, no son levantamientos aislados, ¿no? Responde al movimiento mundial, a las ideas comunistas que están influenciando también en algunos líderes campesinos.
cómo la Junta Militar saca una ley de bases, de la reforma agraria, un primer plan piloto para hacer una reforma agraria, ¿no? En la época de Belaúnde ya estallaron allí las primeras guerrillas, ¿no? Las primeras guerrillas, ¿no? Guerrillas foquistas, porque siguen esa lógica, esa estrategia militar del foquismo cubano, ¿no? Foquistas, ¿no? De que un foco va a iluminar todo, ¿no? Y aunque son derrotadas, muestran ya la situación crítica que el país vivía, ¿no? Tanto por el MIR y el ELN, ¿no? En la época de Velasco, ¿qué puedo resaltar? En la época de Velasco como parte importante, ¿no? Una reforma social, la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria es importante, ¿no? Que hemos hablado hace un momento, ¿no? La expropiación de la tierra. Y en la época de Bermúdez, quizá algo que yo resalte, es allí la asamblea, a finales de su gobierno ya casi, la asamblea constituyente, ¿no? La asamblea constituyente y la elaboración de la constitución del 79, ¿no? ¿Ya? En la época del segundo Belaúnde, en los 80, ¿no? Como parte de ese discurso de la defensa de la democracia, pues, ¿no? Ahí surge, otro conflicto con Ecuador, ¿no? Un problema que no estaba delimitado la frontera, pues, ¿no? Conflicto del llamado falso Paquilla, ¿no? Que al final el Perú también va a ganar, ahí no se perdió territorio, ¿no? Y en el primer gobierno de Alan García, pues no puedo dejar de mencionar la hiperinflación, ¿no? La hiperinflación generada por la emisión inorgánica de dinero, ¿no? Muy bien, muchachos, hasta ahí nos quedaríamos, tutora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hay una consulta más, profe. Una última consulta, ¿Qué eran los paquetazos de Alan? ¿Qué eran los paquetazos de Alan, ¿no? Los paquetazos empiezan con Bermúdez, Alan García, después de sus 2 primeros años de heterodoxia, ¿no? En que se gastó el dinero de las reservas, empieza pues la inflación a darse, ¿no? Entonces, producto de esa inflación y de la crisis que comienza a generar y no hay dinero, entonces el gobierno trata de revertir esa situación quitándole los subsidios a algunos productos por paquetes, ¿no? Los paquetazos es quitarle los subsidios y liberalizar los precios, que los precios se regulen solos. Alan García hizo paquetazos, pero al final sus paquetazos no son drásticos, no solucionan el problema porque su heterodoxia, su populismo, sus ganas de no perder esa popularidad, hace que al mismo tiempo que hace paquetazos, también sube los salarios. Entonces, claro, le quitas el precio, los precios suben, pero suben los salarios. Entonces, ¿qué hace? Los precios siguen subiendo, García crea dinero, sube los salarios, crea dinero, los precios y ahí viene la hiperinflación, ¿no? O sea, los paquetazos de él no funcionaron, ¿no? Porque en realidad tú haces paquetazos, pero no debes subir los salarios, tienes que mantenerlos. ¿Para qué? El objetivo del paquetazo es que el precio se regule solo en el mercado, ¿no? Entonces, no le des apoyo a la gente, más bien reduce el apoyo y sube los precios, libera los precios, vas a ver cómo se regularizan los precios. Muy bien, muchachos.